y buenas. A continuación les voy a presentar el nuevo derecho en Colombia, intralaquía innecesaria o novedad pertinente. A continuación, pues este artículo se sustentará que Colombia se encuentra regido por los postulados del neoconstitucionalismo. Para desarrollar la argumentación se utiliza el marco señalado por Miguel Carbonell, en virtud del cual una nueva constitución, unas renovadas prácticas jurisprudenciales y los desarrollos teóricos novedosos permiten determinar el grado del influjo neoconstitucional en un sistema jurídico particular. Se explican estos aspectos y se enfatiza en el papel del juez a partir de la constitucionalización del derecho, y se desestiman a su turno dos de las más recurrentes críticas sobre el nuevo derecho en Colombia. Ahora les voy a presentar la introducción. Es verosímil que estas observaciones hayan sido enunciadas alguna vez y quizás muchas veces, pero la discusión de su novedad me interesa menos que la de su posible verdad. Eso es lo que decía Julio Borges, un filósofo. Si bien la introducción, podía parecer en algún sentido una interacción inocua, iniciar un estudio sobre el neoconstitucionalismo en Colombia, o como tempranamente se la ha denominado nuevo derecho, haciendo alusión al hecho casi incontrovertible del entusiasmo que ha despertado en el medio académico, judicial y particularmente en la jurisprudencia constitucional e incluso político en nuestro país. Consideró que precisamente debido al hecho de que la instauración del modelo neoconstitucional aún suscita aporías y críticas desde estos mismos sectores, deben presentarse argumentos que contribuyan tanto a la clarificación del grado en el cual puede decidirse si alguno que el sistema jurídico colombiano corresponde esencialmente a la fenomenología dispuesta por el paradigma neoconstitucional, como a la difusión en torno a la conveniencia de dicha adscripción. Este ensayo procura contribuir a tales fines para avanzar en una determinación de los puntos de vista a partir de los cuales puede estructurarse una explicación sólida que dé cuenta del referido fenómeno. Cuando se alude apologética o críticamente el nuevo derecho en Colombia, debe quedar claro que se asume una perspectiva determinada respecto al mismo, en este caso para sustentar el modelo ideológico que supone el nuevo derecho como marco para entender nuestro derecho actual. Acogeré la sugestiva tipología descriptiva por Miguel Carbonell respecto al fenómeno constitucionalista en general, para procurar aplicar y desarrollar en nuestro propio contexto sociojurídico. Así pues, se analizará los tres eslabones que, a juicio de este reputado constitucionalista, integrarían la realidad no constitucionalista en Colombia: la nueva Constitución de 1991, la nueva práctica jurisprudencial de la Corte Constitucional y su creación, y los desarrollos teóricos llevados a cabo por profesores de las principales facultades de Derecho
que han contribuido de singular forma con la evolución y sofisticación paulatina de nuestros derechos. De aquí se derivará la premisa de que el neoconstitucionalismo en Colombia sí supone alguna novedad dentro de la concepción del Estado social de derecho. La práctica ante los juzgados y tribunales y la enseñanza del derecho en las facultades. Bueno, Colombia en el nuevo derecho. Con la expresión nuevo derecho se ha referido en Colombia fundamentalmente desde la expedición de la Constitución del 91 a una serie de trasplantes históricos, además de los conocidos trasplantes dogmáticos como leyes o códigos, y a la difusión y consolidación de una serie de argumentos de corte antiformalistas e ideologías antitradicionales que hacen uso constante de lecturas transformadoras de la teoría transnacional del derecho, como crítica a la cultura jurídica preponderante, esencialmente relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho, la reformulación de nuestro sistema de fuentes, el papel del juez en la creación de derecho, la relación de derecho y sociedad, el carácter vinculante de los principios, entre otros. Esta nueva sensibilidad histérica e ideológica se implantó y fortaleció por la labor vanguardista y progresista de la Corte Constitucional y por el destacado papel de algunas academias jurídicas nacionales, o más precisamente digamos las capitalinas, en el sentido de Rafael Gutiérrez Girardo, donde se empezó a publicar a principios de los 90 una importante literatura propia o por traducciones que importaba y adecuaba nuevos abordajes jurídicos y históricos. Se constituye respecto a Colombia y Latinoamérica a través de una renovada versión de diversas tendencias transnacionales que se desarrollaron en países como Francia, Alemania, España y Estados Unidos. Sustenta López Medina que podemos identificar sitios locales de producción de un nuevo modo tradicional y sitios donde lo que sucede es la recepción con mínima influencia retributiva hacia el país de influencia transnacional. Hay también casos en medio de estos. Alemania fue el sitio hegemónico de producción entre 1850 y 1900, Francia entre 1900 y algún momento de la década del 30, y Estados Unidos lo fue después de 1950. Aunque de modo sumario bien podemos destacar las principales histerias transnacionales que han hecho aparición en el país de nuestro nuevo derecho, haciendo antes una advertencia expresa. Resulta inicialmente paradójico y hasta contradictorio afirmar que es nuestro padre Kelsen, quien también inauguró el nuevo derecho en Colombia, cuando es bien conocida la afirmación de Rubén Sierra Mejía de que una de las tres obras que marcan la ruptura con la tradición neotomista, haciendo posible el inicio de la filosofía moderna en Colombia y la subsiguiente actividad filosófica intensa, es principalmente el ambiente zoológico de la teoría pura del derecho de Rafael Carrillo Luque, es decir, que es precisamente por el libro que trae a Kelsen a Colombia, que data de 1947, que se inaugura en nuestro medio de el cultivo serio y profesional de la filosofía. Con esta advertencia destacamos que Kelsen está en la trinchera combatiendo el dogmatismo formalista de la Constitución del 86 mediante una renovada lectura
de su teoría y en clave del debate con el positivismo suave de Herbert. Otras sus teorías que se han resaltado son el realismo jurídico en sus vertientes norteamericanas y escandinava, respectivamente Holmes, Cardoso, Osborne, Franz, Llewellyn y Ahison, Arroz y Oliver Cromb. La rehabilitación de la tópica jurídica, Baywich, la hermenéutica específicamente en el sentido técnico de la modernidad a partir del siglo XIX. Schleicher, Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gardner y Pickford. La neorretórica, Kim Perlman, la analítica positiva de Hart y su influyente reformulación del positivismo con fundamento en el análisis lingüístico y en la descripción sociológica, el resurgimiento del pensamiento político liberal en el liberalismo social progresista de Fritz Rawls, la propuesta jurídica democrática de Habermas y su teoría discursiva del trialismo jurídico de Norberto Bobbio, la teoría de los campos sociales de Bulling, el cambio en el paradigma interpretativo del derecho de Robin Hood y sus críticas al liberalismo político mediante su propuesta de liberalismo igualitario. El hecho de que estas teorías hayan sido postuladas y desarrolladas en sociedades con democracias más evolucionadas que la nuestra, industrializadas y sobre todo como su pretensión no fue hacerse extensible a sociedades de una inestabilidad social como la colombiana, con economías capitalistas incipientes, caracterizadas además por altos niveles de desigualdad y subdesarrollo. En esto radica uno de los retos más acuciantes para los jueces en nuestro país, ya que dicho influjo debe concebirse y fortalecerse más que mediante su adopción por medio de una adaptación creativa y crítica al contexto de nuestra sociedad, pues con Durkheim digamos que la naturaleza ontológica del derecho está constituida por cuestiones morales y por tanto los principales problemas se refieren a los principios morales y no a los hechos jurídicos, por la que la compleja labor de la interpretación jurídica entre el corazón de la labor del juez después de la Constitución del 91. Respecto a la genealogía del nuevo derecho, hay que precisar que, contrario a lo que pudiera pensarse, la sentencia de una alta corte que se podría considerar como inspirada en el mismo es anterior a la Constitución del 91 y por lo tanto anterior a la Corte Constitucional. Se trata de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 9 de octubre de 1990 que declaró constitucional el derecho mediante el cual se convocó a elecciones para elegir una asamblea constituyente, cuya competencia no estaría limitada por reglas jurídicas, sino por un acuerdo político suscrito entre el presidente electo y ciertos dirigentes políticos. En dicha sentencia, la Corte Suprema matriculó a Colombia en la ideología del nuevo derecho, al configurar el camino para reformar la Constitución, permitiendo así la incorporación de las reformas demandadas, con base en sustentos argumentativos como el derecho no pertenece al ámbito lógico, ni el jurista debe limitarse a examinarlo como un simple conjunto de normas. Su ser ontológico se halla en el mundo de los valores, por lo tanto exige preguntarse sobre la utilidad o inutilidad de las normas jurídicas
para realizar determinados fines que se juzgan valiosos para la comunidad. Al decir que el derecho no pertenece al ámbito de lo lógico, digamos al margen que la Corte parece seguir al entonces presidente de la Corte Suprema norteamericana, Oliver Holmes, al iniciar su célebre obra El Common Law. La vida del nuevo derecho no ha sido lógica, ha sido la experiencia, la necesidad sentida del tiempo, la prevalencia de las teorías morales y políticas, intuiciones de la política pública, administrativa o inadvertida. Incluso los prejuicios de los jueces comparten con sus compañeros hayan tenido que ver más que el silogismo en la determinación de las reglas por medio de las cuales los hombres deben ser gobernados. El derecho incorpora la historia del desarrollo de una nación a través de los siglos y no puede ser tratado como si tuviera solo los axiomas y los corolarios de un libro de matemática. Hermenéutica textualista de reglas y hermenéutica de ponderación de principios, correlativa a la concepción interpretativa que se deriva de nuestro anterior sistema constitucional, en virtud del cual la forma por excelencia de concebir y aplicar el derecho es mediante subsunción lógica. Es la idea de que el ordenamiento jurídico solo está integrado por reglas. Entre los primeros y más influyentes promotores de esta idea se encuentran John Austin, Herbert Hart y Hans Kelsen. Para Kelsen, la estructura de esta regla es condicional hipotética. Si A, entonces debe ser B, es decir, si el que matare a otro incurriría en prisión de 13 a 25 años y Juan mató a, entonces Juan incurrirá en una prisión en prisión B. Se contrapone esta postura de los principios en el derecho sostenida por Ronald Dworkin, para quien junto con las reglas los sistemas jurídicos están integrados por principios así como por directrices. Los principios constitucionales se aplican mediante la ponderación, que es igualmente el mecanismo para resolver las colisiones que puedan presentarse entre ellos. Dworkin, en línea similar, se refiere al peso de los principios. La ley de la ponderación ha sido expuesta por Alexis de la siguiente forma: cuando mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Este autor igualmente muestra que la ponderación puede dividirse en 3 pasos. En el primer paso es preciso definir el grado de la no satisfacción o de la afectación de los principios. Luego, en el segundo paso, se define la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. Y finalmente, en un tercer paso debe definirse si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción del otro. 3 eslabones que constituyen el fenómeno neoconstitucionalista. Siguiendo después la sugestiva estructura que en 3 niveles de análisis hay que considerar para determinar de qué hablamos cuando hablamos de neoconstitucionalismo. En el sucesivo se desarrollarán tantos niveles
respecto a la Constitución de nuestro país y su realidad jurídica actual. Como antecedente general se precisa que el neoconstitucionalismo pretende explicar un conjunto de textos constitucionales que comienzan a surgir a partir de los años 70 del siglo XX, y los cuales se destacan entre otros aspectos por la inclusión de amplio catálogo de derechos fundamentales y la creación de instituciones como los tribunales constitucionales encargados de vigilar la correspondencia de las leyes con la norma superior y fundamentalmente de propugnar la garantía y realización de los referidos catálogos del derecho. El primer aspecto es la promulgación de una nueva constitución política. 2. Nueva constitución política. La constitución política que entró en vigencia en 1991 ha sido reconocida y valorada como pluralista, incluyente y progresista. Adoptó al Estado social de derecho como modelo ideológico y fórmula política. Incluso las minorías radicales e indígenas que antes eran conocidas solo por los antropólogos y se contaban si acaso en las estadísticas consagra la libertad de culto y creó instituciones como la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, o como uno de los principales cambios, sino el más, la Constitución creó una jurisdicción independiente, la Constitucional, a cuya cabeza ubicó una nueva Constitución a la que le corresponde guardar su integridad y permanencia. La Corte y es la intérprete autorizada de la Constitución. El máximo tribunal de la jurisdicción constitucional es, si no la misma, una de las instituciones más controvertidas de las creadas. De las creadas. Bueno, en 1991, una de las instituciones más controvertidas de las creadas, pero cuenta sin embargo con un amplio respaldo entre la ciudadanía e incluso entre otras instituciones. Sin embargo, esta institución no se la limita a realizar una función de revisión de la validez constitucional de una ley, sino que ha transformado de forma revolucionaria en sentido cuniano esta labor en función del alcance y significado de una constitución democrática que consiste fundamentalmente en que las normas del texto constitucional son directamente aplicables por razón de herramientas operativas como la tutela, la cual permite proteger derechos innominados en las leyes, incluso aparte de la ley cuando señala una solución diferente de la que se deriva de una interpretación sistemática de la Constitución. Mediante el control de la constitucionalidad que ejerce la Corte, se garantiza la supremacía y efectividad de la Constitución, pero particularmente del amplio catálogo de derechos que consagra. Otro gran logro de la Constitución es la creación de un mecanismo autónomo para la protección de los derechos, que ha permitido, en parte fundamental, la garantía de la eficacia real de sus postulados progresistas. La acción de tutela, debido a que a través de ella se ha extendido el alcance material de la protección de los derechos, al reconocer efectivamente que no solo son fundamentales de los derechos consignados en el capítulo de la Constitución titulado de los derechos fundamentales,
sino que también lo son otros derechos como los sociales, que merecen también una protección del Estado en determinadas circunstancias. Sin duda, a partir de la acción de tutela, los ciudadanos encontramos una forma directa de acercarnos al texto constitucional, lo cual ha redondado en que ha asignado la historia de nuestro derecho público. Así entonces, la historia de concesión de 1886 de una constitución como un mero texto de referencia o principio de trasfondo para la elaboración de las leyes de menor jerarquía, y que solo consagraba un catálogo teórico de garantías, trascendió en 1991 hacia una concesión en la que el Tribunal Constitucional, como en Alemania, Italia y España, les da crear y desarrollar el derecho, labor que ha desempeñado en muchos casos discutiblemente mediante una novedosa y creativa jurisprudencia. 2. Prácticas jurisprudenciales. La expedición de la Constitución insertó en nuestra realidad jurídico-constitucional un amplio catálogo de derechos, pero fue la jurisprudencia de la Corte que le permitió que el mismo entrara en vigor en los jueces constitucionales. Es decir, todos han comenzado en esta última década a realizar su función con base en renovados parámetros interpretativos, conforme al rol de la Corte en diseño de un nuevo constitucionalismo. Se ha abandonado el uso arcaizante que hasta 1991 tenía la jurisprudencia, la cual solo denota un conjunto de decisiones judiciales reiteradas tomadas con anterioridad y sin carácter obligatorio. Ahora se ha involucrado decisivamente en el estudio de problemas teóricos generales sobre la naturaleza general y social del cuerpo y su relación, y la disposición con la justicia y la moral, versando igualmente sobre el funcionamiento de la prisión, de los conceptos jurídicos que son utilizados en casos particularmente. La Corte es una constitución singularmente comprometida con el ideal del Estado social de Derecho, por lo que en su justicia ha estructurado los derechos fundamentales de forma que se preserven los derechos liberales, pues se extendía la protección de los derechos sociales dentro de una economía libre pero solidaria de mercado. La Corte demanda que se instaure y fortalezca entre las instituciones de igual jerarquía y los tribunales y juzgados la posibilidad instruida en la jurisprudencia constitucional de intervención judicial como mecanismo de realización de la Constitución y del ambicioso proyecto social que encarna. Máxime es un país como el nuestro, en cuyo sistema social que encarna en un país como el nuestro, en cuyo sistema jurídico-político la concesión del derecho ha dependido tradicionalmente de su consagración legal no constitucional. La Constitución, la jurisprudencia entonces ha pasado a ejercer una influencia predominante en nuestra forma de entender el derecho, y en la cual subyace una ideología que radia la forma todas las instituciones públicas, y sin poder aquí describir ni tomar partido en el debate entre las tesis optimistas y escépticas frente a la atribución de fuerza vinculante a la jurisprudencia.
Es menester afirmar que si bien la jurisprudencia no cuenta como fuente primaria nuestro sistema jurídico por virtud del artículo 230 constitucional, que lo confiere un criterio auxiliar relegado a la ley, si se ha constituido fuentes primarias de la conciencia jurídica. Colombia, es decir, en la principal fuente de nuestra forma de comprender y practicar. Y aquí no, que le confiere un criterio auxiliar relegado a la ley, si se ha constituido en fuente primaria de la conciencia jurídica. Colombia, es decir, en la principal fuente de nuestra forma de comprender y practicar el derecho en el ámbito académico y profesional. La jurisprudencia en Colombia desmonopolizó la creación del derecho encabeza la rama legislativa, además de las normas de carácter orgánico de la Constitución que establecen los parámetros básicos de los organismos del Estado en cuanto a su estructura, dinámica y gobierno. La jurisprudencia constitucional ha fortalecido y enaltecido el valor de las normas de carácter dogmático que garantizan los derechos de los ciudadanos frente al Estado y a los poderes privados. En virtud de esta función dogmática de la Constitución, la jurisprudencia ha determinado que el texto constitucional configura ya no los derechos en la ley, sino la ley en los derechos, pues si según la Constitución del 86, en la que las normas sobre el derecho tenían un valor meramente programativo, los derechos solo valían en el ámbito de la ley. Hoy, por el contrario, las leyes solo valen en el ámbito de los derechos. En Colombia los derechos ya no están necesariamente sujetos a leyes que realmente son ejercicio, lo cual es producto de la labor del órgano de cierre de la jurisprudencia constitucional. Lo contrario es decir, cuando la existencia de los derechos y su propio ejercicio están supeditados a las leyes que los creen y reglamentan. Ha servido tradicionalmente como una excelente excusa para privar de contenido a todos los derechos que no les gusta el poder de turno. Por tal labor esencialmente pragmático, la Constitución del 86 y sus normas y principios solo podrán contar con una realización efectiva en la medida en que se diera un desarrollo legislativo. La reconfiguración de dogmática del texto fundamental que se presentó en 1991, pero primordialmente por la jurisprudencia de la Corte, que no ha definido que los postulados progresivamente y garantía se queden en la mera letra muerta. Puso de manifiesto que si bien nuestra Constitución es básicamente un cuerpo normativo orgánico que incluso se excede en normas reglamentarias y administrativas, es mucho más que eso, pues mediante una interpretación holística de las formas que se han establecido una función política con mira a que se le adapte constantemente la sociedad, que como la nuestra es dinámica. La jurisprudencia ha instituido como factor determinante de la labor judicial las técnicas interpretativas propias de los principios constitucionales, la ponderación para aplicar el derecho fundamental, la proporcionalidad
y la razonabilidad en la protección de tales derechos, la maximización de los efectos, ha sustituido la necesidad de que los jueces consideren en su actividad interpretativa los valores constitucionales, de forma tal que se reflejen en la cotidianidad a través de decisiones que apliquen en casos concretos. Sin duda, en el paradigma constitucional, el juez se vuelve el factor principal en la educación jurídica, pues solo los mecanismos jurisdiccionales los encargados de garantizar los postulados. Como aquel que debe limitarse a ser la boca que pronuncia las palabras de la ley, como lo pensó Montesquieu, sino un funcionario que no es ya el orientador de unos ritualismos procesales vacíos de contenido, ni menos inflexible fiscalizador del cumplimiento de los rigores de la ley. Cuando se dio la Constitución del 91, una de las mayores virtudes que en ella advertí fue la exigencia implícita de un nuevo juez colombiano que no se nutra solo de incisos y parágrafos iniciantes a la hermenéutica o no hermenéutica, exegética, sino reflexiones que le permiten descifrar la clave de un universo zoológico tan apasionante y complejo como el que acoge nuestra carta. El juez que corresponde a las exigencias del Estado Social de Derecho y no desentona con el nivel implícitamente impuesto por las jurisprudencia constitucional, es el que, además de conocer la legislación y aplicarla sin prevaricar, cometer faltas disciplinarias, delitos, cohecho, concusión o tráfico de influencia, por ejemplo, ha desarrollado o vinculado a su labor ciertas virtudes tales como la valentía y discreción para ejercer debidamente su función y coraje, prevención, como la valentía y discreción para ejercer debidamente su función y coraje que para enfrentar los riesgos que acaecen, imparcialidad respecto a los juicios e independencia frente a los partes de sus colegas, las otras ramas del poder público y los medios, un juez sin prejuicio ni pactos burocráticos, un juez con la capacidad tanto de conmiseración para aproximarse al problema como de ponderar adecuadamente los pros y contras en los casos en los que hay altos costos morales. Y contras en los casos a los que hay altos costos morales para una de las partes o para la sociedad, y consciente la necesidad de capacitarte determinadamente que rinda en lo cualitativo sin ir en demérito de lo cuantitativo. En esta función de la aplicación de las normas a través de una interpretación liberal y restringida, políticos y renomados, políticos y enamorados, lo que se traduce en lograr cada caso específico una equidad real y unas condiciones económicas y sociales justas, los principales fundamentales, así como los principales
son los principales. Es decir, los derechos fundamentales, así como los sociales, según lo ha establecido la jurisprudencia del mínimo vital, y los valores plasmados en la Constitución no serán más que letra muerta si los jueces, no solo ya los magistrados en las altas cortes, no asumen un papel comprometido en la realización del nuevo derecho ideológico y la fórmula política del Estado Social de Derecho. El juez del nuevo derecho es el juez que garantiza el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia, teniendo como referente los postulados en la Constitución del 91 y actúa en su jurisdicción ideológica y pragmática. En este sentido, conforme a el juez del Estado Social de Derecho, derivado de los principios constitutivos, debe respetar tres exigencias fundamentales: garantizar los derechos de las personas por medio de decisiones previsibles con base en el sentido del principal instrumento para que su actividad no sea arbitraria y no vulnere derechos ni libertades. Respetar las decisiones mayoritarias de los órganos políticos, porque debido a su carencia de legitimación democrática no tienen una fuente de poder autónomo. Debe lograr decisiones materiales justas, pues la actividad judicial debe contribuir al logro de una sociedad materialmente más justa. Principio social. Este juez se ve enfrentado a casos sobre diversas cuestiones que, además de la prueba, los hechos y el derecho son objeto de una importante literatura filosófica. Por ejemplo, el que roba por estricta necesidad y el demente que comete un homicidio, pero que sin embargo resultan planos corresponsables de sus actos, la madre que decide suspender el embarazo porque resulta perjudicial para la salud. En su casa pueden o deben nuestros jueces ser filósofos. Durkheim formula las siguientes preguntas como algunas de las más significativas que muchas veces tienen que resolver en la decisión de un juez. Para Durkheim, en el derecho constitucional, en el que con mayor relevancia se pretenden las discusiones filosóficas particularmente dramáticas en nuestro contexto por las polémicas decisiones de la Corte Constitucional sobre la eutanasia, el consumo de la dosis personal de droga, el mínimo vital, el suicidio asistido, así como por ejemplo el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho de la igualdad. Respecto a la recurrente demanda de que los jueces vuelven cada vez más filósofos del derecho, su actividad debería advertirse en primer lugar que estimo que la expresión filósofo del derecho o filosofía del derecho se utiliza recurrentemente, en particular respecto a los jueces, como una forma ubicua o cegada de hablar de un juez estudioso, responsable y con unas virtudes que tienen que ver más con sus propios hábitos intelectuales. Se demoniza socialmente este, perfil, porque bien sabemos que quienes estudian comensamente filosofía del derecho y asimilan sus enseñanzas poseen, entre otras, una especie peculiar de densidad intelectual, capacidad de estudio, de
detenimiento en el análisis conceptual, elaborado sentido crítico, así como un importante desarrollo de provisionales síntesis interpretativa. En últimas, es un juez concebido como un constructor de grandes modelos teóricos cuya cultura jurídica, teórica o filosófica va más allá y está por encima de otras virtudes no cognitivas defendidas entre otros por Atienza y Neil McCormick, que si vendría a estas en la cúspide de la pirámide kelseniana de la actividad jurídica, la actividad jurisdiccional. Revitalizado los temas y problemas de la filosofía, el derecho de sus decisiones, y a partir de ahí, en nuestra propia concepción de todo el fenómeno de lo jurídico, se le dañó una verdadera dimensión práctica que es cardinal, porque cuando uno practica el derecho tiene una filosofía de derecho y es mejor tenerla explícitamente, porque como advierte Norton, con seguridad hay abogados, jueces y profesores de derecho que nos dicen que ellos no tienen una especie filosófica del derecho en derecho como en otras cosas. Nosotros encontramos que la única diferencia entre la persona sin filosofía y alguien con ella es que la última sabe cuál es su filosofía. En singular sentido, para el jurista colombiano Diego López, el que niega la existencia de la teoría del derecho tiene una cultura jurídica. Tan solo afirma que él en realidad no es consciente de la misma. Desarrollos teóricos. Un tercer eslabón dentro del conjunto de fenómenos que abarcan el no constitucionalismo consiste en desarrollo teórico novedoso. Los derechos de las, como el multiculturalismo, los derechos de las minorías, particularmente el respeto de la jurisdicción indígena y la salvaguardia de su autonomía, y las cuestiones relacionadas con la realización integral de los derechos sociales, la protección de los derechos humanos, la consecuencia de una democracia más robusta e incluyente. Un mérito que encuentro adicional en los profesores de las principales facultades de Derecho del país, quienes sin duda han sido los que han deliberado este proceso de cualificación y justificación teorías y académicas, a tales de desarrollo teórico consiste en haber contribuido a adaptar localmente las teorías surgidas en contextos radicalmente distintos. Búscate las que solo teórico. Localmente las teorías surgidas en conceptos radicalmente distintos, no solo jurídicas, sino sociales y culturalmente al nuestro, por la cual las teorías de amplia circulación transnacional se han puesto a hablar en clave de recensión, honrándolas en sí mismas, pero problematizándolas respecto a los problemas que ocupan y aquejen las distintas jurisdiccionales, políticas y sociales, además de académicas de especie como nuestros receptores de teoría. Dicho empeño redunda sin duda en aportes cualitativamente superiores al propósito de realidad reconstrucciones teóricas a partir de interpretaciones que solo pretenden desentrañar los sentidos objetivos e inequívocos de los textos a partir de las intenciones de quienes los elaboran y sin alejarse de sus ambientes socioculturales y realidades históricas.
sus reglas constitucionales. Respecto a estas condiciones, es relevante para sustentar el propósito remarcado con este ensayo analizar la forma en la cual, mediante la denominación de su regla, la Corte Constitucional y la doctrina jurídica colombiana presentaron la noción, autoría del jurista Germano Roberales, de las normas adscritas como fundamento y respaldo a la tesis optimista del carácter vinculante a la jurisprudencia. El estado de cosas sometido en el examen constitucional puede ser determinado entonces por medio de una norma adscrita al cual es más específicamente que la norma y fundamentalmente directamente estatuida, tal como si fuera una norma propiamente que se ha originado en el derecho legislado. Dos características esenciales distinguen al tipo especial de norma. 1. Están vinculadas interpretativamente a una disposición y fundamental, o bien a la norma directamente estatuida, que constituye su expresión deontica. Y 2. Guardan su relación directa con el objeto del caso concreto, explicitándolo un contenido normativo relevante para resolver el problema jurídico en debate. En la medida en que una cultura jurídica particular incorpora una noción que da efectiva cuenta de una arraigada realidad constitucional, aunque el término adecuado pudiera en un momento determinado ser otro, solo en la esfera del purismo doctrinario o teórico recaerá la relevancia de esta crítica hacia un concepto que, como el de su regla, hace alusión más que a una derogación normativa a una realidad constitucional en virtud de la cual, con esta nomenclatura se dio a entender que tal tipo especial de regla proviene de otras que fueron instituidas por el legislador o el constituyente máximo por el intérprete para ilustrar la debilitación y la contundencia de la crítica de Brennan. Recuérdese, respecto de Popper se refirió a filósofos minuciosos. El nombre se debe a Berkeley y que reemplazan las preguntas importantes por interrogantes de mínima envergadura. Sostiene que, si bien es cierto que la crítica es la savia de la filosofía, hemos de evitar el empeño de partir un pelo. Me parece fatal la crítica minuciosa de aspectos minúsculos. Dos errores recurrentes que conducen a malentendidos. Con Carbon habrá que refutarle a los críticos, o deberíamos decir más bien escépticos, ya que las críticas, aunque frecuentes y numerosas, no se dan a conocer editorialmente con la misma asiduidad. El neoconstitucionalismo, para quienes no hacía falta inventar una nueva etiqueta para identificar tales elementos, diciéndole que la novedad está en el conjunto, es decir, en la influencia de los tres elementos estudiados. Si se toma cada uno de los eslabones por separado, no se visualizaría la relevancia del neoconstitucionalismo en Colombia con su real dimensión, ya que, si bien la génesis se dio con la promulgación de una nueva constitución, a partir de ahí la jurisprudencia y los desarrollos teóricos que han enriquecido mutuamente, pues de un lado el hecho de que la jurisprudencia haya empezado a incorporar en sus ratios autores o tradiciones teóricas tradicionales, ha puesto de presente la necesidad por parte de las facultades de acometer el estudio de los paradigmas jurídicos a los cuales la Corte recurre en sustento de un
de su jurisprudencia, la cual entonces se ha establecido en una especie de filtro respecto a que materiales jurídicos académicos que hacen aparición en el escenario intelectual internacional sirven, digamos, para reconocer tal tipo de derecho o para clarificar la interpretación de determinadas disposiciones constitucionales. De otro lado, la académica se ha encargado de insertar en el espíritu de nuestro tiempo diversas teorías y paradigmas jurídicos, así como la tesis de otras latitudes constitucionales, de los cuales la jurisprudencia se ha nutrido y gracias a las cuales igualmente ha evolucionado. El entender el carácter de nuevo en sentido absoluto. Cuando se hace referencia al nuevo derecho en Colombia, una de las principales y más recurrentes críticas que se le endereza al mismo y a quienes sustentan dicha novedad tiene que ver con la dudosamente novedoso que vendría a ser la lectura e interpretación judicial, más allá de la influencia exclusivamente académica de las teorías y obras cardinales del neoconstitucionalismo internacional. Le hace por ejemplo, tomando los derechos en serio de Dworkin o la teoría de los derechos fundamentales de Alex, se suele interpretar la alusión del nuevo derecho con la aseveración de que son obras escritas como se ve desde hace décadas, por lo cual su carácter de novedoso se pone en entredicho. En un país como el nuestro, en cuyo sistema jurídico político la protección de los derechos no depende de la ley, sino de su consagración constitucional, los jueces ya no pueden ejercer justicia transmitiendo la responsabilidad de sus decisiones a otro agente jurídico, en este caso el legislador, usando una técnica de argumentación que es la tipificación en las normas, escuchándose en la falta de positivización de los derechos para dejar de protegerlos. Ese tipo de jueces anclados en el dogmatismo formalista de la Constitución del 86 renuncia a su función en el marco de un estudio social, vulnerando, por ejemplo, el nuevo derecho en lo concerniente a la justiciabilidad de los derechos sociales. El juez del nuevo derecho puede, y más que eso, debe determinar en casos concretos la existencia de derechos no contemplados explícitamente en el ordenamiento, por lo que requiere una mayor profundidad moral, política y social para desempeñar su función. Debe ser más fuerte y ya no solamente burócrata, y admite abiertamente que es él quien decide y no la ley. Este juez debe responder más directamente sobre las implicaciones políticas y sociales de sus decisiones, sin poder pasarle a otro tercero la responsabilidad del fallo, y administrará efectivamente justicia construyendo los mandatos constitucionales caracterizados por la textura abierta de su norma y la diversidad de su forma. El nuevo derecho ha dejado claro que cuando la ley no sirve, incluso se opone para alcanzar la justicia, la ley tiene que retroceder ante la justicia, porque para garantizar la protección de la democracia, jueces no tienen alternativa frente a la necesidad de invalidar Claro que para llegar a esta conclusión, definir claramente qué normas en qué casos contrarían la autoridad de la Constitución, los jueces tienen que asumir una amplia visión sobre el significado de la democracia y deben contar con la cierta teoría que sustenta la manera debida de realizar la interpretación constitucional. Así se garantizará la concreción de sus postulados y en último garantizará el acceso a la justicia de las situaciones ordinarias mediante la protección de los derechos vulnerados. Bueno, los derechos vulnerados.
Los opositores no acérrimos del nuevo derecho en Colombia deberían reconocer, como lo hizo William James en el prefacio de su clásico Pragmatismo, que a pesar de no gustarle al hombre que se le ha dado al movimiento, vaya a pretender, es aparentemente demasiado tarde para intentar cambiarlo. El nuevo derecho en Colombia solo puede advertirse. Que el nuevo derecho en Colombia solo puede entenderse adecuadamente como entalaqui, en el sentido aristotélico de que concepto, es decir, como fenómeno que está en vías de alcanzar su mejoramiento y cuyo diáfano pleno entendimiento todavía requerirá algunos años de un doblete que esté librado del dogmatismo entorpecedor y del aislamiento disciplinario. Bueno, gracias. Bueno, que darle gracias.